Hi guys, I was really looking forward to recording this video. Tenía unas ganas terribles de grabar este vídeo because I love it, ¿ok? Uso del inglés en clase, los objetivos, características y las estrategias que podemos utilizar. We're going to learn a lot. Ok, los objetivos de la clase de educación física. Me imagino que recordarás esto de los niveles de concreción, ¿no? Que algunos autores dicen que son 3, otros que son 4... Bueno, en principio el primer nivel de concreción cuando hablamos de objetivos de clase de educación física, me gusta ir para atrás, ¿no? El primero es la ley estatal y la autonómica. Si a nosotros en la ley estatal nos hacen ver que la educación física bilingüe tiene que tener una serie de características, es una cosa que nosotros tenemos que seguir manteniendo en los siguientes niveles de concreción, ¿vale? Por ejemplo, en Canarias tienen un proyecto bilingüe, en Andalucía tiene un proyecto bilingüe, en Madrid tiene un proyecto bilingüe. Son diferentes, tienen acepciones diferentes del concepto del bilingüismo, del concepto CLIL, y esta pero son nuestra norma vigente prescriptiva, ¿vale? Después desde el momento que la ley autonómica estatal, la autonómica, llega a nuestro centro y entonces en nuestro centro nos tenemos que adaptar a nuestras realidades. Entonces a lo mejor el proyecto bilingüe de nuestro centro tiene un coordinador, coordinadora de inglés a tope, súper metido en nuevas metodologías y lo quieren hacer todo a través de un blog y todos lo tenemos que hacer igual. Eso es una cosa que el centro nos va a decir de qué manera lo tenemos que hacer. Después es el departamento, por ejemplo en nuestro caso el Departamento de Educación Física a lo mejor decide que vamos a empezar siempre con el calentamiento, la vuelta a la calma en todos los cursos y hay unos cursos que empiezan directamente, que empiezan con todo en bilingüe, o vamos a trabajar con fichas. Esto es una cosa más del departamento, ¿vale? Dentro del centro, el departamento decide una serie de cuestiones para que el proyecto bilingüe funcione y dentro de la clase de educación física lo tenemos que tener en cuenta. El siguiente paso es el profesor. No es lo mismo un profesor hipermotivado con esto del bilingüismo que un profesor pues que se lo han encasquetado, ¿no? Que le ha tocado hacerlo. Cada uno con esa realidad tendrá que trabajar para que los alumnos consigan los objetivos que ya tienen marcados desde el proyecto bilingüe de centro, desde la ley estatal, etc. Y por último es la clase en concreto. No es lo mismo dar clase a un cuarto de la ESO B que a un segundo de la ESO C, y por supuesto no es lo mismo dar clase a un cuarto de la ESO que llevan el proyecto bilingüe desde primero de la ESO o a un proyecto bilingüe, por ejemplo, yo que sé, un segundo de la ESO C, que es la primera vez que se enfrenta a una clase así, ¿vale? Esto es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues lo fundamental, a mi manera de verlo, es transmitir la importancia de la actividad física, de la educación física que hacemos nosotros y del inglés, ¿vale? Yo recuerdo estar en clase de inglés y no saber que el inglés era un idioma, creía que era un juego de rellenar huecos, etcétera. Bueno, pues esto es una cosa que desde nuestra clase, desde nuestra realidad docente, podemos ayudar a que ellos sepan que es muy importante y de qué manera nos va a ayudar. Pues con viajes que nos hemos hecho, con personas que hemos conocido, ¿vale? Etcétera. Pero fundamental que ellos sepan que les va a servir, que esto es un regalo que les hacemos nosotros. Porque simplemente el hecho de dar educación física en castellano ya es genial, en inglés ya, vamos, lo más de lo más. Otra cosa es compartir, que esto requiere un esfuerzo, una implicación por parte de todo el mundo, pero que lejos de ser imposible es una cosa que es factible, pero tenemos que ayudarles a conseguirlo. ¿Cómo les ayudamos? Compartiendo la ruta de aprendizaje. Nosotros sabemos lo que queremos, de qué manera lo vamos a hacer, y si lo compartimos esto va a dar tranquilidad a todo el sector estudiantil al que nosotros damos clase. Van a saber perfectamente que en la primera clase les damos un vocabulario, o van a saber que directamente hablamos, pero que se pretende que ellos hablen mucho, etcétera, ¿vale? Eso tenemos que compartir cuál es nuestra ruta de aprendizaje, la tuya propia, no la de Javier, la tuya. Y por último, esto es un paso que es complicado porque pasamos de ser profesores de acción motriz completamente a ser personas que tenemos que facilitar otro idioma. Entonces tenemos que hacer un cambio, porque hay gente que al hacer este cambio se convierte en profe de inglés. Trabajo con fichas, mogollón de vocabulario, exámenes escritos con muchísimo vocabulario, listening en clase, etc. Y tenemos que plantearnos que esta evolución es a mejor, no puede ser en detrimento de nuestra asignatura a la cual tanto aprecio le tenemos, ¿no? No podemos dedicarnos
y pasar de ser profesores de educación física a un profe que da inglés en el patio, que estaría genial que el profe de inglés diera clase en el patio, pero no vamos a hacer de nuestra clase una clase de gramática con instrumentos de evaluación súper tradicionales y que puede llegar a confundir al alumno, ¿vale? ¿Cuáles son las realidades? Porque claro, yo te cuento todas estas cosas, pero sé perfectamente que los alumnos que tenemos, la competencia lingüística que vienen con ella o la que traen es muy baja, es una realidad. Pero a partir de ahí lo único que hacemos es subir. Simplemente con el hecho de que les guste un poco más el inglés ya estamos consiguiendo mucho. Estamos regalando vocabulario, acciones, verbos, adjetivos, adverbios, una manera de hablar un poco más divertida. ¿Vale? Esto es una realidad también nuestra y tenemos que saber que lo estamos haciendo por ellos y yo confío plenamente en que así va a ser. Otra realidad es que perdemos contenidos. Yo, por ejemplo, si antes en primero de bachillerato hacía unos trabajos terribles y alucinantes de nutrición o la teoría del entrenamiento, pues ahora mismo tienes que tocar todo lo que la ley te dice. Pero a lo mejor no puedes llegar a eso, porque efectivamente la parte del inglés pues te cohíbe un poco, pero simplemente con que puedan hacer una cosa a un poquito menos de nivel, pero que lo hagan en inglés es un regalo para ellos. Volvemos a lo mismo. Ojalá lo hubieran hecho con nosotros, ojalá hubiéramos sabido un poquitito menos de biología, pero mucho más inglés, ¿no? Yo lo veo de esa manera, al menos. Otra cosa, otra realidad nuestra es que tenemos poco tiempo para preparar las clases en general. Y cuando lo tienes que hacer en inglés, pues efectivamente necesitas más tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a hacer que este tiempo sirva para mucho y vamos a aprender y estar súper abierto a mejorar. Entonces vamos a convertir esta realidad en beneficio nuestro. Y la última es que no hay unificación de criterio. Cada uno, como ya veíamos en otro vídeo, cada uno entiende el CLIL a su manera, cada uno lo hace a su manera y esto nos genera pues bastante frustración. Entonces esta es otra de las realidades. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, pues hablando un poco de las características en el uso de la lengua nuestra, pero lo vamos a dividir en dos, ¿vale? Del alumno y del profesor. Este que ves ahora mismo es el del alumno. Tenemos que dar al alumno la capacidad y la libertad de comunicarse sin miedo. Tiene que haber margen de error, no podemos estar penalizando los errores, sino que tenemos que dar libertad a que la gente se pueda equivocar. Y lo que se hacen los errores es que se corrigen. No corriges diciendo no, así no, sino que simplemente repites tú lo que él ha dicho de una manera correcta y él que vaya cogiendo la parte que considere, ¿vale? Sobre todo intentar motivar a los alumnos. El margen de error del que hablábamos antes, a nivel gramatical no podemos penalizar esto, ¿vale? Cuando estás dando clases de ciencias naturales, de biología y lo das en inglés, cuando un alumno te escribe, por ejemplo, the cell, ¿no? La célula, y te lo escribe con S o solo con una L, por ejemplo, tú en principio no deberías poder penalizar eso, porque a ti no te están pidiendo legislativamente que lo evalúes, te están pidiendo que evalúes el contenido en sí. Pues podría ser incluso válido que un alumno te entendiera la pregunta y te contestara con una mezcla de inglés-español. Si tú lo entiendes, eso debería estar bien. De todas maneras, esto es la decisión que tú tomes, ¿vale? Pero sí que es cierto que si un alumno escribe cell y lo escribe mal, se lo tienes que hacer ver, tendrás que ayudarle a que pueda mejorar esto. Porque si simplemente le pones esto es una falta y le quitas medio punto, pero él no mejora, no nos va a servir para nada. Igual que no nos sirve para nada si él se equivoca y no se lo haces ver, ¿vale? Igual que en lengua castellana. ¿De qué sirve que a mí me quiten 5 por cada 3 faltas de ortografía o un punto si no me están enseñando cómo corregir estas faltas de ortografía? ¿Vale? Entonces esto es simplemente para que pensemos sobre ello. Luego otra cosa es que hay diferentes ritmos. Igual que tenemos alumnos que juegan en la granca de baloncesto, en el filial de un equipo ACB, en el filial de un equipo de fútbol sala, en el filial de un equipo de fútbol grande, pues tenemos alumnos que no han visto un balón de baloncesto en su vida. Lo mismo pasa con el inglés. Entonces tenemos alumnos que son bilingües, tenemos alumnos que sus padres, por posibilidad o por preocupación, han invertido en que tengan una formación más alta en este sentido. Tenemos alumnos que es la primera vez que se están viendo en una obligación de recibir una clase en inglés íntegramente y ellos relacionarse en inglés. Entonces, esto tenemos que saberlo, que hay diferentes ritmos y por lo tanto tenemos que tener paciencia. Y lo último son las estrategias para aumentar lo que es la comunicación oral. Todas las actividades que nosotros hacemos tienen un componente motriz, pero ciertamente tienen también un componente relacional. Entonces, cuando tienen un componente relacional, tenemos que darle ese toque de, vale, ahora relaciónense
entre ustedes, que se relacionen entre ellos y vamos a hacerlo en inglés. Ahora les tendrás que dar las claves de cómo hacerlo. De esta parte la hacemos en inglés, esta parte no. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho que es lo que pongo lo del peto, el 1, 2, 6. Pues empiezas con un peto, lo voy a explicar luego, pero vamos, el tema es que el que lleva el peto se habla en inglés el 100% de la clase y ese peto va rodando. Y entonces en vez de tener un peto, llega un momento que tienes 5 petos en la clase, llega un momento que tienes 15 petos, llega un momento que en vez de un peto es una pulsera que le has puesto tú, lo que tú consideres, ¿vale? Pero que son cosas muy divertidas y que hacen que la clase sea más ¿cómo se dice? So you make the most of it, más aprovechable, no sé, o sea, es que sirva para más, ¿vale? Otra cosa es el autorreto. Por ejemplo, llegas un día a clase y, chicos, hoy, en vez de tener los petos, hoy todos hablamos en inglés. ¿Les parece? Si todos hablamos en inglés, esta clase vale doble. Aspectos de trabajo diario, actitudinal, lo que ustedes quieran. Y la otra es que ellos hagan de profes. Esto tiene un valor incalculable, porque de verdad nos creemos que no lo van a poder hacer. E independientemente del nivel que lo hagan, simplemente el hecho de hacerlo ya es alucinante. Así que esto es una cosa muy importante. Lo más importante es ser constante. Si somos constantes, vamos a hacer que funcione, ¿vale? Venga. Ahora, el profesor. No hay un patrón concreto, no hay nada que digas tienes que hacer esto de esta manera, no. Cada uno es como es, cada uno tiene su nivel de inglés, cada uno habla de una manera. Y por supuesto no tenemos que empezar a convertir esto en algo negativo. De no, porque el profe de cuarto de la ESO sabe más vocabulario o el profe de tercero pronuncia mejor. Olvídate, tú haz tu trabajo, que es lo que tienes que hacer, e intenta mejorar a partir de ahí. No hay un patrón concreto y no hay nada, ni que sea bueno ni malo. Y aquí te lanzo la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un profesor que hable inglés súper bien? Vamos a poner al mejor profe de inglés. Vamos a poner un nativo, ¿vale? Vamos a imaginarnos un americano que viene a tu cole, pero no tiene ni idea de actividad física, de educación física, de nada que tenga que ver con esto. Para mí eso, yo no querría eso para mi hijo. Vale, entonces, partiendo de esa base, tú eres el mejor profesor que le ha podido tocar a la persona a la que estás enseñando. No hay más que hablar. Eres el mejor o la mejor. La adaptación. Nos tenemos que adaptar a nivel de los alumnos, pero por supuesto no podemos adaptarnos a decírselo nosotros en español. Te puedes adaptar a, dependiendo de las reglas del proyecto bilingüe de tu centro, pero alguna palabra que tú sepas que claramente no se han entendido, normas de seguridad, etcétera. Este tipo de cosas sí, pero lo fundamental es facilitar la comprensión. Si puedes decir una cosa de una manera más sencilla, dila primero de la manera difícil y después la explicas de la manera más fácil. Y no estoy hablando de explicarlo de la manera difícil, de tardar media hora para explicar un juego, sino que si por ejemplo quieres decir la palabra acorralar, pues que digas corner. Corner es acorralar. A lo mejor ellos entenderían mejor empujar hacia un sitio dentro de la esquina, porque la palabra corner como verbo no la entienden. Pero desde el momento que lo expliques van a decir corner, tío, como en fútbol. Perfecto. Acorralar. Entonces pues dices corner. Acorralar. Y se quedan como diciendo, Dios mío, perfecto. La otra es dar ejemplo del tipo de inglés real, ¿vale? Nosotros, si has vivido fuera, si has viajado, simplemente si has estudiado inglés, ya sabes que es muy complicado poner esto de manera, ¿cómo decirte? O sea, no puedes pensar que todo lo que te están enseñando es una cosa que vas a utilizar diariamente. Es más, cuando yo era pequeño, casi todo lo que me enseñaban sabía que no lo iba a utilizar. O porque no se decía de esa manera, o porque me estaban hablando de un tema que a mí me daba exactamente igual. Entonces nosotros tenemos que intentar hacer que todo lo que enseñemos en clase sea útil para la vida real, ¿vale? Y si sabemos una cosa que se utiliza para 5, pues decírselo a ellos. Oye, que si se acuerdan de 3, perfecto. Pero no pasar por alto que hay cosas que sirven para más de una, ¿vale? Y luego la última es las estrategias para aumentar la comunicación oral, que las vimos antes ya. Ser constante, volvemos a lo mismo, es la clave, ¿no?